4 datos de la industria que siempre me gusta dar porque mucha gente del sector no los conoce. Todos ustedes son empresas del sector alimentario y a mí me gusta siempre dar este dato, que es que somos el primer sector industrial de la economía española, porque muchas veces no lo sabemos. Creemos que el sector del automóvil es mayor y yo sí que me gustaría que cada vez que puedan lo repitan, vayan donde vayan, cada vez que vayan a hablar con alguien, porque es importante que el sector tenga el valor real que tiene. Tenemos la sensación muchas veces que no se nos da el valor que tenemos. Ahí está el dato de facturación y los datos de empleo. En comercio exterior, ahora daré algún dato comparativo, el año pasado exportamos por valor de 24.000 millones, es el 26% de la facturación y se ha fijado como objetivo llegar al 40% en el 2020. Este es un objetivo ambicioso, pero que si uno proyecta los datos con la evolución de los últimos años es perfectamente factible, o sea, no es que nos hayamos marcado ahí un imposible. Y luego otro dato que yo también creo que es importante es la evolución que ha habido, lo que citaba antes, ¿no? Los mercados emergentes que en el 2003 suponían el 13%, el año pasado ya suponían el 21%, o sea, solamente en 10 años han subido 8 puntos. Mientras que la Unión Europea ha bajado también otros, más o menos en una cantidad, en un porcentaje similar. Otro tema que también me gusta reflejar siempre, que es la comparativa con nuestros competidores tradicionales, que son Francia e Italia. Si nosotros hacemos una encuesta a las principales empresas exportadoras y 3/4 o más de las mismas dicen, cuando les preguntamos qué país es tu principal competidor, Italia y Francia, vamos, no digamos en aceite o en vinos. Bueno, pues cuando uno ve las cifras se da cuenta, aquí no está incluido porque nosotros como industria no agrupamos lo que es el sector agrícola y fundamentalmente fruta y hortaliza fresca, donde España es líder en Europa y uno de los grandes exportadores a nivel mundial. Si incluimos los datos de fruta y hortaliza fresca, estamos exportando ya más que Italia, en valor estamos exportando más que Italia. Quitando fruta y hortaliza fresca, vemos que la evolución, estos son tasas medias de crecimiento, las tasas medias de crecimiento tanto a 5, a 10 como a 15 años son más altas en el caso de España que en el caso de Italia que en el caso de Francia. Si bien es cierto que con Francia todavía nos queda mucho camino para adelantaros, pero Italia, y eso se ve en la tabla de arriba, haciendo una proyección de los datos de los últimos años, en 3-4 años estaríamos adelantando a Italia ya solo como industria, ¿Esto por qué lo decimos? Porque yo tengo la sensación de que muchas empresas o el sector en general tiene una cierta italianitis. Parece que los italianos lo hacen mejor que nadie, ¿no? Y bueno, los datos no dicen eso, y esto es la macro, ¿no? Pero yo cuando veo la micro, y sobre todo cuando comparamos, si uno tiene una cierta perspectiva, cómo estaba el sector hace 10, 15 años y cómo está ahora, cuando uno va a una Nuga o una Sial y ve el pabellón español y ve el pabellón italiano hace 15 años y ahora, pues ha habido un vuelco total, Es cierto que en algunos mercados uno va a Estados Unidos o va a Alemania, y Italia todavía está mucho más presente que España, pero eso tiene razones que sería muy largo explicar. Vamos, en el caso de Estados Unidos, clarísimamente se ven las películas del Padrino, ¿no? Si hay una población enorme de italianos que se ha desplazado a Estados Unidos en un momento dado, pues eso ha significado que en el mercado americano pues, los italianos tienen una ventaja comparativa igual que nosotros la tenemos en otros mercados, como puede ser Portugal, donde nuestra cuota de mercado es 5 veces mayor que la de Italia, o México, México, que luego lo veremos. Pero en mercados neutrales, como pueda ser Asia, pues en China, por ejemplo, España ya está exportando más alimentación que Italia. Y en Japón estamos un poquito por debajo, pero no tanto. Con lo cual, yo ahí el mensaje, bueno, Italia hace muchas cosas bien, hoy no es esto, pero que no tengamos complejos. O sea, hay que creer en lo que tenemos, y desde luego yo no creo que Italia sea el modelo al que tengamos que imitar en la alimentación española. Buenos días. Estos son los últimos datos del primer semestre de 2015, donde continúan las tasas positivas de crecimiento, un 5,6 hemos crecido en exportación. Esto se ve mejor en esta tabla, donde vemos que nuevamente las exportaciones a países emergentes o países fuera de la Unión Europea crecen mucho más en términos relativos que las exportaciones a la Unión Europea. En la Unión Europea ha crecido un 5, por debajo de la media, y sin embargo, pues, por dar algún dato, Estados Unidos 21%,
China, Hong Kong 14%, Japón 37% y por supuesto Rusia con el tema del veto, pues ha bajado de manera importantísima. Pero bueno, esto también me sirve para dar un dato que es en qué posición está ahora mismo México. Pues México, en términos relativos, está en el puesto 16. Es el primer mercado para España dentro del área de América Latina, pero está por debajo de otros mercados como puedan ser Japón, que citábamos antes, Rusia, Suiza o Argelia, por citar algunos. Y luego esto también me gusta siempre darlo para situarse cada uno en el área en el que esté. Dentro de lo que es industria, si cogemos fruta y hortalizas, sería el primero, sería el primero, con el dato global de fruta y hortaliza fresca está en torno a los 10.000 millones de euros, o sea que estaría por encima. Si ya desglosamos producto por producto, pues ya empezaría a intercalarse aquí. Pero cogiendo lo que es industria o transformación de producto, el líder ahora mismo, y además con cada vez mayor diferencia, son los productos del porcino, fundamentalmente carne, ¿vale? Aunque también productos elaborados, jamón y tal, tiene una cantidad pues relativamente significativa, pero carne son 2/3 o más de las exportaciones. En segundo lugar está el aceite de oliva y en tercer lugar está el vino. En el dato de aceite de oliva, como veo que hay entre aceite, bueno, pues estos son en euros, ¿no? Y entonces pues hay grandes oscilaciones en función del precio. Pues este año o esta campaña que ha sido pues más baja, pues entonces pues los precios suben, la exportación pues es más. El 2014, el dato de 2014, como fue una campaña muy buena, pues la exportación se incrementó de manera considerable. Bueno, pasemos a México. Estos son datos globales macroeconómicos para más o menos ponernos en situación. Yo creo que aquí lo importante es el dato de población total, 120 millones de habitantes, aunque vamos, luego lo verán porque yo ya he escuchado la presentación de Mexport. Desde luego no es un mercado para productos españoles de 120 millones de habitantes, ni mucho menos. O sea, yo creo que ahí más o menos, bueno, el dato que daba él estaba en torno al 20% y yo creo que ya es optimista. Pero bueno, estamos hablando de 25 millones de habitantes, que ya está bien. ¿Vale? Y luego el otro dato que yo también es significativo siempre es el PIB per cápita, que es un tercio de lo que es en España, que serían 24.000 euros por habitante, pero bueno, en cualquier caso es un dato todavía pues significativo y sobre todo hay un porcentaje, como siempre, de la población que tiene cifras mucho más altas que estas. Conclusión de esta diapositiva: en México no es un mercado de 120 millones de habitantes para los productos de alimentación españoles, sino un mercado de 20-25 millones. Bueno, este es el dato global de importaciones de alimentos de México, contándolo todo, donde la presencia de España es relativamente pequeña porque se importa muchísimo de Estados Unidos y de otros países. Vamos, aquí está incluido también pues para forrajes, para alimentación animal, etcétera, etcétera. Pero si vamos a la siguiente diapositiva, que son las exportaciones de la Unión Europea a México, pues vemos que España está en primer lugar y con una cuota de mercado prácticamente del 28%, 10 puntos por delante del segundo país, que sería Reino Unido, y más de 15 puntos por encima de Francia y pues 20 puntos por encima de Italia. Es decir, nuestras exportaciones a México son prácticamente 4 veces, entre 3 y 4 veces lo que exporta Italia y 3 veces, entre 2 y 3 veces lo que exporta Francia. Es decir, México es un mercado donde España está muy bien posicionada. Eso tiene una ventaja, que es que pues, los mexicanos, luego lo comentaré, pues tienen una buena valoración de los productos españoles, hay una cercanía lógica y normal, cultural, pero tiene una desventaja también, que es que antes de que los que están aquí no hayan llegado o no hayan tocado todavía el mercado mexicano, pues muchos han llegado ya y esta es un mercado que para productos españoles está bastante saturado ya. Hay algunas tiendas, yo tuve la ocasión de estar este año en México y en la mayoría de las tiendas, luego hablaremos un poquito de distribución de segmento medio-alto, pues la presencia de producto español es alta. La verdad que da un cierto orgullo, ¿no? porque hay un porcentaje de producto pues, en aceites, por decir un ejemplo, en Carso, en el City Market, pues podía haber 20-25 aceites españoles y italianos había 4, o sea que la presencia era muy significativa.
Pero bueno, eso no lo es todo, quiero decir, el producto está ahí, pero se vende, no se vende. Luego hay la europea con más de 200 tiendas, sobre todo dedicadas al vino, pero también a alimentación y cada vez más alimentación, con un 95% de producto español, en 200 tiendas también de segmento medio-alto, y ahí, bueno, pues en prácticamente todos los centros comerciales de clase media-alta, y bueno, pues un modelo muy interesante, pero ¿qué pasa? Porque la europea, cada vez que uno va a hablar con ellos para ver si quieren importar algún producto nuevo, pues en el 99% de las veces la respuesta es negativa, porque ya tienen una cartera de producto muy amplia, entonces o es un producto muy novedoso, original o lo que fuere, o como me dijo una vez una empresa, no referido a México, sino a la cadena de supermercados europeas, pues eso, para entrar en un lineal tiene que sacar a otro, ¿no? Esa es otra de las posibilidades. Estos serían los principales productos que exporta la Unión Europea a México, y los licores, como en el resto del mundo, son el número 1, y el vino, como en el resto del mundo, serían el número 2. Si vamos a España, se ven algunos temas o algunas características un poco particulares de este mercado, ¿no? El vino es el número 1, eso pasa en bastantes mercados, y ahí lo que se ve es dos cosas. Primero, que no está el sector del porcino. ¿Por qué? Porque tiene problemas desde el punto de vista de barreras arancelarias, que es importantísimo. Es decir, podemos hacer toda la labor comercial que queramos, pero si hay barreras arancelarias y no te dejan exportar, pues olvídate. Y el sector del porcino, que por ejemplo en Asia domina desde que se han abierto los mercados, con una política, yo creo, bastante inteligente y eficaz de colaboración con la administración para abrir mercados, pues ha tenido una expansión enorme. Pues en México todavía hay muchas restricciones en cuanto a algunos productos. Y sin embargo, hay otro sector que nunca suele estar entre el top 5, ni siquiera entre los 10 primeros, como es el sector de licores, que en México sí tiene unas exportaciones bastante significativas, en torno a 50 millones de euros, que es una cantidad bastante considerable, ¿no? Esto sobre todo está concentrado en el brandy y en pocas empresas, 4 o 5 empresas, tradicionalmente con unas cifras de exportación bastante importantes, algunas de aquí de la zona y otras pues catalanas, clásicas que todo el mundo tiene en la cabeza, pero sí que es cierto que para las empresas pequeñas de licores pues también hay algunas que están haciendo un mercadito interesante, o sea que es todavía un sector, aunque luego en las tendencias veremos que no es un sector en crecimiento, el de licores en México, pero sí es sin ser en crecimiento, el consumo per cápita de licores en México es uno de los más altos del mundo,